Bien, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches según corresponda. Hoy vamos a ver un poquitito de esta clase de feedback para los tutores clínicos en el curso de tutoría clínica, y vamos a conversar acerca de qué es el feedback, cuáles son sus características y cuándo deberíamos nosotros dar feedback. Lo primero, ¿qué es el feedback? Es una información que describe el desempeño en una actividad dada, y que esta descripción es entendida como una guía para el futuro desempeño en esa misma situación o una actividad relacionada. Ahora, el feedback o la retroalimentación puede ser, tal como dice ahí, tanto formativo como sumativo. Es en su naturaleza una actividad formativa, pero también puede ser sumativa. ¿Cuál es su propósito? Primero que todo, informa al alumno de su progreso. Es la manera que el estudiante tiene de valorar cómo está haciendo su avance dentro del proceso de aprendizaje. Informa también entonces al estudiante sobre las necesidades que tiene, de mejora que tiene, que han sido observadas por su tutor dentro de su proceso. Es muy importante esto de que esas necesidades deben haber sido observadas. Lo vamos a mencionar más adelante. Y por último también es una herramienta para motivar al estudiante a desarrollar o a participar en actividades de aprendizaje que sean apropiadas para él. ¿Qué quiere decir esto? Que lo motiva, por ejemplo, a revisar cierta teoría que puede estar con algún grado de deficiencia, o a mejorar, a intentar practicar para mejorar una habilidad práctica en particular. Entonces la idea es que esto sea una motivación para que el estudiante desarrolle aquellas actividades que le son necesarias para ir mejorando en su proceso de avance. ¿Cuáles son las características del feedback? Acá hay harta literatura que habla de cuáles deberían ser las características del feedback, pero me quedé con este paper que es muy cercano, del doctor César Orsini y Jorge Tricio, que resume un poquitito cuáles son lo que nosotros deberíamos perseguir en cada encuentro de feedback. Primero, es establecer un entorno de retroalimentación seguro. Vamos a ir detallándonos en algunos de estos puntos más adelante. Luego, el tutor debería establecer las metas y el objetivo del encuentro de retroalimentación con los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada tipo de encuentro de retroalimentación debería tener claro el tutor cuál es el objetivo de él. Si es un objetivo de corrección de alguna técnica o un objetivo más bien de reflexión con el estudiante para que logre realizar ciertas mejoras. Luego, basar la retroalimentación en observación directa y brindarla oportunamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la observación debe basarse en algo que sea objetivo, que haya sido visto, y no en suposiciones o deducciones más bien que no están basados en la observación, ni tampoco por referencias dadas por terceros. Como cuarto punto es proporcionar una retroalimentación o un feedback equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser tanto mencionando o señalando los aspectos positivos como los aspectos negativos, a modo de un diálogo, describiendo qué es y cómo está haciendo o no haciendo, digamos, el alumno lo que se requiere que él haga para lograr el resultado de aprendizaje. En quinto lugar, se debería comprobar la comprensión y la aceptación de la retroalimentación por parte del estudiante. Indagar si tiene claro efectivamente lo que nosotros quisimos comunicar. En general, los gaps en la comunicación son los que generan las principales confusiones en cuanto a lo que el tutor o el profesor quiso decir y efectivamente lo que el estudiante entendió de lo que dijo el profesor. Entonces es muy bueno chequear la comunicación para posteriormente tener seguridad que el estudiante logró entender lo que nosotros quisimos decir. Como sexto punto, acordar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante para realizar las mejoras necesarias en las actividades que fueron observadas? Y por último, sería ideal documentar el encuentro y planificar un nuevo encuentro de seguimiento y retroalimentación posterior.
A ver, estos son reglas generales. No todas las sesiones o encuentros de feedback van a tener todos estos 7 puntos, porque probablemente en aquellos feedback que sean muy de corto plazo, que los vamos a ir a ver más adelante, uno no planifica el encuentro siguiente en cuanto a que no siempre vamos a tener claridad de cuándo va a ser necesario realizar un feedback inmediato en relación a por ejemplo, a una técnica o a un procedimiento que estaba realizando el estudiante. Entonces, de todos estos, los primeros 4 que vimos, vamos a ahondar un poquitito en estos que están ahora en rojo, que es establecer un entorno de retroalimentación seguro, basar la retroalimentación en observación directa y proporcionar retroalimentación equilibrada. Aquí yo creo que son temas importantes que van a estar siempre presentes en cualquier tipo de feedback. No necesariamente se establecen las metas ni tampoco se documenta, como les decía, porque va a depender del tipo de feedback que voy a estar entregando. En cuanto a establecer un entorno de retroalimentación seguro, hay varias cosas que los estudiantes, se han hecho varios estudios en que se encuesta al estudiante en relación al feedback, por ejemplo, y en las percepciones que tienen de los feedback. Un clima de aprendizaje es positivo para el aprendizaje y además tiene que ser así para que la retroalimentación sea efectiva. Si no hay un clima de aprendizaje cordial, el estudiante no va a recibir el feedback de la manera que nosotros queremos que lo haga. Tanto el maestro como el alumno tienen que trabajar juntos para ayudar a que el alumno logre los resultados esperados. Esto debe ser entonces en una atmósfera de confianza y de respeto mutuo. También es muy importante que en este entorno seguro haya una conversación que sea bidireccional, en la que el alumno también desempeña un rol importante dentro de la evaluación de su propio desempeño, pero además puede generar cierto grado de retroalimentación en cuanto a su percepción de cómo está recibiendo la tutoría por parte del profesor. Por lo tanto, el profesor también tiene que ser genuinamente receptivo a la retroalimentación de los estudiantes y demostrarlo así. La confianza y el respeto, dice, esto es el estudio que está señalado ahí, la confianza y el respeto por el profesor son factores que los estudiantes señalan, los transforman a ellos más receptivos en la retroalimentación. Y la retroalimentación que se considera más efectiva se da en un ambiente que es privado. Se caracteriza por un tono amable, por un tono cortés, por buenas habilidades interpersonales por parte del maestro. Eso es súper importante. Los estudiantes también encuentran útil que la retroalimentación sea imparcial, o sea, que aborde tanto las fortalezas como los errores observados y que se brinde con gentileza, apoyo, entusiasmo y preocupación, como dice ahí, por la situación en la que está el estudiante. El siguiente punto, basar el feedback en la observación directa. A medida que el alumno progresa, digamos, desde principiante a un alumno que es un poco más competente, los profesionales deben observar ese desempeño directamente y la idea es notar aquellas áreas en las que ellos son exitosos y aquellas otras áreas en las que necesitan algo de remediación. Esta observación directa constituye la base de cualquier sesión de retroalimentación. Cualquier tipo de retroalimentación debe estar basado en una observación directa del desempeño del estudiante. La retroalimentación basada en observación directa es más receptiva, es mejor recibida que aquella retroalimentación que se basa en informes, por ejemplo, o en referencias de segunda mano. Es mucho más aceptada por parte del estudiante. Ahora, un punto también importante es que no necesariamente los resultados de una evaluación desde del estudiante hacia el paciente, cuando el paciente lo evalúa, cuando el estudiante evalúa al paciente, perdón, no necesariamente el resultado da cuenta de una correcta decisión o una correcta ejecución de esa intervención. De repente la retroalimentación no debe estar basada en el resultado de la evaluación o en el resultado del tratamiento, sino más bien en el desempeño durante la evaluación o durante la ejecución de la maniobra o de la intervención kinesiológica en este caso,
y no en cómo resultó esa evaluación, qué fue encontrado, ¿ya? Eso es un tema súper como de difícil discriminación, que también suele uno evaluar el resultado y no la ejecución. Eso es importante tenerlo en cuenta. Uno de los propósitos importantes del feedback es que es formativo. Es para permitir al estudiante que realice los cambios necesarios antes del final de su curso o de su rotación. Por lo tanto, si algún comportamiento, algún desempeño, algún procedimiento necesita corrección, el tutor debe retroalimentarlo lo antes posible para que el alumno tenga tiempo suficiente. A eso se refiere con el feedback oportuno. El alumno debe tener el tiempo para poder actuar y remediar o mejorar su desempeño. Si no se brinda la retroalimentación hasta el final de la experiencia formativa, el alumno no va a tener la posibilidad de remediar su comportamiento durante la rotación. Ahora, hay que brindar el feedback entonces de manera oportuna. ¿Cuándo es oportuno? Eso es dependiendo del tipo de feedback. El primer tipo de feedback puede ser dado inmediatamente, después de la observación de este comportamiento, tan pronto como sea posible después de la observación. Inmediatamente no necesariamente quiere decir en el preciso exacto momento en que ha hecho lo que ha hecho, sino en cuanto sea posible. ¿Por qué? Porque también recuerden que tenemos que brindar un ambiente seguro. Por lo tanto, mientras antes se realice es mejor. Tanto el profesor como el estudiante deben recordar los eventos con precisión y el alumno puede hacer los ajustes en su desempeño antes de la evaluación final. No es pertinente, por ejemplo, dar el feedback inmediatamente cuando el paciente o el usuario está presente. Delante de los usuarios, delante de los pacientes, no es pertinente realizar un feedback. Por lo tanto, en la medida que sea posible, sí. Si yo, por ejemplo, estoy corrigiendo o estoy dando retroalimentación en cuanto a una técnica de succión de secreciones en un paciente que está con sedación profunda, probablemente puedo hacerlo de manera inmediata o incluso durante la ejecución del procedimiento. Pero si estoy corrigiendo alguna técnica en la que el paciente está plenamente consciente de lo que el estudiante está haciendo, es ideal que se haga en un ambiente privado. Esta sesión entonces de retroalimentación, cuando se hace inmediatamente o lo antes posible, está más bien relacionada con la corrección de una habilidad que es específica. Por ejemplo, la posición de las manos en una tomada, la fuerza aplicada, etc. ¿Ya? Al principio probablemente va a ser muy frecuente, al principio de las rotaciones, y debería ir siendo cada vez menos necesaria en la medida que el estudiante avanza en la rotación. Otro tipo de feedback también puede ser a intervalos regulares, programado, planificado, por ejemplo, una vez a la semana o cada 2 semanas, dependiendo de la duración del curso o de la rotación. Y aquí la idea sí es planificar una sesión de retroalimentación formativa que es un poquitito más larga. Esta reunión entonces puede ser planificada para abordar distintos tipos de habilidades y comportamientos, pero tiene el propósito de permitir la mejora de todas maneras a mitad del camino del estudiante.